Dios. Unos minutos, hermanos, tenemos momentos de oración que también son muy bonitos. El orar a Dios, el expresarnos con nuestro Dios, sin duda es algo gratificante y muy edificante, hermanos. Quiero que vayamos a la palabra de Dios, ahí en Romanos, hermanos, capítulo 5. Romanos 5. ¿Ya están ahí, hermanos? Amén. Muy bien. Romanos capítulo 5, el versículo que vamos a ver es el versículo 10. No voy a ser muy extenso, hermanos, quiero, como les decía, aprovechar para la oración. Que siempre que oramos, hermanos, y externamos a Dios lo que sentimos, hallamos descanso, hermanos. Tenemos descanso, tenemos esa tranquilidad. Y pues también cuando meditamos en la palabra de Dios de la misma manera. El versículo 10, hermanos, ¿cómo dice? Ajá, sí. Porque si siendo, ¿qué, hermanos? Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando Reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. Amén, hermanos. Fíjense cómo la palabra de Dios es tan hermosa. Y dice que dice que éramos entonces enemigos de Dios. Si siendo enemigos, fuimos reconciliados. Con Dios nos reconciliamos, hermanos. ¿Cómo se siente, hermanos? ¿Han ustedes, cómo se dice? Hermanos, ustedes han tenido esta vivencia, se me fue la palabra, de la reconciliación. ¿Qué se siente reconciliarse, hermanos? A lo mejor en algún momento nos hemos reconciliado con alguien. Hermano Giovanni se me queda viendo como diciendo que yo siempre estoy en paz con todos los hombres, como dice la Escritura. Pero, hermanos, la expresión reconciliados, es decir, hermano Sergio, que en algún momento hubo algo, ¿verdad? Y tuvo que pasar este suceso para estar en paz, para estar bien. Pero dice ahí que si siendo enemigos, fuimos reconciliados, o dice aquí, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Es decir, hermano Víctor, que en algún momento, hermano, estábamos totalmente alejados de Dios. Y la amistad del mundo nos convierte en enemigos de quién, hermanos? De Dios. De Dios. Por eso dice que éramos enemigos de Dios. Porque había una comunión que teníamos con alguien, pero no era con Dios, hermanos. Entonces, hermano Juanito, hermano Sergio, cuando decidimos nosotros tener comunión con Dios, Él nos acepta. Él no nos rechaza y su palabra lo dice. Que nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito, hermanos. Y no para unos, para todo el que quiera salvarse. Entonces, hermanos, ¿cómo estábamos antes, hermanos? Y debemos de tener mucha gratitud en nuestro corazón porque hemos sido reconciliados con Dios y ahora nos espera algo más. ¿Qué nos espera, hermanos? Allí en la
segunda parte dice, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Salvación nos ofrece nuestro Dios. Pero bueno, cuando hay reconciliación, hermanos, si como esposos hay algún detallito por ahí, digo, y no voy a hablar de ninguno de ustedes, de nadie, que hay un detalle, pero cuando se llega a la reconciliación, sí o no se genera mucha paz, tranquilidad, ¿o no, hermanos? Cuando hubo alguna rispidez, algún detallito, algo, pero que después se dialoga, se platica y se entra en esa reconciliación, ¿a poco no se siente un descanso, hermanos? Dicen, pues nosotros nunca nacemos, nunca ha habido nada ríspido, ni nada, no. Pues por mínimo que sea, hermanos, pero cuando se llega a ese entendimiento, tenemos paz. Hermanos, en la palabra de Dios, cuando entendemos la voluntad de Dios, tenemos paz. Cuando entendemos sus consejos, tenemos paz. Pero dice, debemos de tener gratitud también, hermanos. Mucha gratitud. Quiero que veamos un ejemplo ahí en Lucas 17, hermanos. Lucas 17, quiero leer el versículo 12, que dice así, hermanos: y entrando en una aldea, viniéronle al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y como él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que yendo ellos, fueron limpios. Entonces uno de ellos, como se vio que estaba limpio, volvió, glorificando a Dios a gran voz. O sea, la expresión de uno, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo diría ese uno? Sin duda que, hermanos, o sea, la expresión dice que volvió, su expresión era a gran voz, iba feliz, hermanos, iba contento, y derribóse sobre el rostro a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Y respondió Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y díjole: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amados hermanos, fíjense, o sea, yo veo esto, hermanos, que nosotros, pongo este ejemplo, porque miren, nosotros dice la palabra que éramos enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios. Y debemos de tener una gratitud siempre, porque bueno, llegamos a esa reconciliación y debemos de estar siempre agradecidos. Y aquí vemos un ejemplo, hermanos, de 10 varones que tienen una enfermedad, que sufren una enfermedad contagiosa. Esta enfermedad representa sin duda, hermanos, también el pecado. El pecado, hermanos. Y Dios los limpia a través de su Hijo, hermanos. Y de esos 10, uno regresa desde dando voces y postrándose a los pies del Señor Jesucristo. Qué reconocimiento, qué gratitud de este varón de decir: Señor, tú lo hiciste, yo estaba lleno de esta enfermedad y he quedado limpio, y reconoce él, hermanos, esto.
¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Nosotros. Hermanos, primero, tenemos que detectar nosotros las bendiciones que Dios da. Es decir, valorar lo que Dios nos da y ser agradecidos con Dios. Bendito Dios, tenemos una familia. Gracias a Dios. Gracias a Dios, hermanos, tenemos sustento en nuestros hogares. Gracias a Dios, hermanos, tenemos un techo. Nos cubrimos nuestro cuerpo, hermanos. Hay gente con mucha necesidad. Pero nosotros, gracias a Dios, hermanos, tenemos, y a lo mejor a veces no nos damos cuenta, no lo valoramos, que tenemos hasta para comer carne, que tenemos para comer todos los días de diferente comida, y que a veces la esposa nos dice, hoy ¿qué se te antoja? O para mañana ¿qué quieres? Y lo vemos como algo normal, hermanos, pero hay gente que quizás come pura tortilla con sal, tortilla con frijoles, o algunos hermanos quizás ni tortilla. Pero nosotros sí detectamos las bendiciones de Dios. Valoramos las bendiciones de Dios. Este varón, este samaritano que regresó, valoró lo que le pasó, lo que hizo nuestro Señor en su vida. ¿Sí lo valoró? Sí lo valoró. Yo les digo, hermanos, cuando sentimos o vivimos estas bendiciones en nuestra vida, cuando alguien nos da algo, ¿lo cuidamos? Por ejemplo, hermanos, a ustedes les dan un regalo, una persona que ustedes sienten que los quiere mucho. ¿Ese regalo lo cuidan? ¿Es especial para ustedes? Sí. Y el regalo que nos ha dado Dios de reconciliarnos con Él, hermanos, de ofrecernos una salvación. Tenemos que cuidar ese regalo, hermanos. Es lo más preciado que hemos de poder recibir en toda nuestra vida, hermanos. Y sin embargo yo veo que hay quienes dicen, esto es de X persona, me lo regaló, esto me lo dio tu hermana, o esto me lo dio personas quizás que ya no están y lo conservan con mucho cariño, hermanos. Pero lo que Dios nos ha dado, hermanos, es habernos salvado de aquella esclavitud del pecado y habernos traído acá. Él nos quitó la lepra, y entonces nosotros debemos de ser como aquel samaritano que regresó, se postró y adoró, y que nosotros debemos de adorar a nuestro Dios siempre, que debemos estar a los pies de nuestro Señor Jesucristo siempre, y que debemos de cuidar de estar limpios también todos los días de nuestra vida. Y qué mejor que siendo siempre agradecidos. Qué reconocimiento, ¿verdad? Vemos, y qué expresión de reconocimiento, la grande voz. Qué forma de reconocer a nuestro Dios. Efesios 5. Efesios en su capítulo 5. Y el versículo que quiero leer con ustedes, hermanos, es el versículo 19-20, dice: hablando entre vosotros con salmos y con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre de todo al Dios y Padre,
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sujetaos los unos a los otros en el temor de Dios. Amados hermanos, dice dando gracias a Dios siempre. ¿Y cómo nos refiere, hermanos? ¿Cómo debemos de ser, de expresarnos ante Dios? ¿Con qué alegría? Dice aquí, hablando entre vosotros, con salmos, con himnos, canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Pero dice, dando gracias a Dios siempre. Y es lo que hoy hacemos aquí, hermanos. Darle gracias a Dios también en oración por algo muy importante, hermanos. Porque Él nos limpió de aquella enfermedad en la cual estábamos, pues en aquel vicio del pecado. Él nos trajo acá. Y ahora, hermanos, ya no somos enemigos de Dios, porque ahora somos enemigos del mundo, pero más amigos de Dios. Nos hemos convertido en amigos de Dios y debemos de darle gracias siempre de todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la gratitud que debe de existir en nuestro corazón. A veces nos preocupamos mucho por algunas cuestiones y nos preocupamos de más y no resolvemos nada. O si resolvemos algo cuando nos preocupamos mucho más. Solamente nos saturamos, nuestras emociones se alteran, pero no resolvemos nada. Tenemos que aprender, hermanos, a depositar nuestra confianza en Dios y que si hay cosas que no las podemos resolver, remitámoslas a Dios. Nadie mejor que Dios, hermanos, para solucionar nuestros problemas. Por eso dice, denle gracias a Dios siempre en todo. Es decir, hermanos, la circunstancia, por difícil que sea, Señor, te agradezco este momento, porque si es para fortaleza de mi fe, bendito sea. Te doy gratitud por ello, pero siempre dame tú la guianza de tu poder para que yo, en mí, mi fe no falte. Hermanos, yo creo que es algo que todos hemos conocido, hemos sabido y que debemos de hacer. Todos pasamos por adversidades, todos las vivimos, pero bendito sea nuestro Dios, hermanos. Y gracias damos a Él, porque nuestro Dios quiere vida eterna. Y a veces nuestro Dios tiene que sujetarnos, tiene que corregirnos, tiene que acomodarnos para que nosotros no nos perdamos de rumbo y lleguemos o podamos llegar a la vida eterna. A veces no lo entendemos, a veces no dimensionamos el por qué pasan las cosas, pero Dios permite por algo, pero sí que será para la edificación de su iglesia, hermanos. Porque así como el oro es probado, así también debemos ser probados, pero que en todo momento reconozcamos a Dios y demos gracias, porque hoy ya no somos sus enemigos de Dios. Hoy, hermanos, formamos parte de esa promesa de vida eterna. Hermanos, que Dios bendiga a cada uno de ustedes, que Dios nos ayude a todos, hasta vosotros.